La penúltima conferencia de esta tarde se ha denominado Infección del tracto urinario en la mujer y está a cargo del doctor Luis Carlos Murillo Valencia, médico y cirujano egresado de la Universidad del Valle, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia, exmagistrado del Tribunal Seccional de Ética Médica del Chocó, docente de obstetricia y ginecología del programa de medicina de la Facultad de Salud de la Corporación Universitaria Remington desde 2016 y miembro del Comité de Ética de la Federación Colombiana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología. Vamos a revisar algunos aspectos básicos sobre infección del tracto urinario en la mujer. Siguiente. Hablemos algo de epidemiología. La mitad de las mujeres tendrán una infección urinaria durante su vida, un tercio de ellas antes de los 24 años, 10% en los últimos 12 meses. Es bastante común la bacteriuria asintomática y se le considera la infección extraintestinal más común. Siguiente. Este cuadrito nos muestra los gérmenes más frecuentes. Podemos observar cómo la Escherichia coli en todos los grupos etarios y en ambos sexos es la bacteria más prevalente. Por ello, es la que dicta el manejo empírico inicial. Siguiente. Acerca de la patogénesis podemos decir, la minoría de las infecciones urinarias son hematógenas, la mayoría son ascendentes. Las bacterias tienen pilis que les confieren la capacidad de adherencia al urotelio. A su vez, el urotelio tiene uroplaquinas en las cuales se adhieren estas bacterias. Las bacterias ingresan al medio intracelular, se multiplican y luego se liberan para volver a replicar este proceso. Los factores protectores son el pH vaginal, el microbioma vaginal, las citocinas que se producen en el medio urinario, las quimiosinas, y estas cosas están determinadas genéticamente. Siguiente. Las manifestaciones clínicas son las que pues, todos hemos conocido desde nuestros estudios de semiología: la disuria, la polaquiuria, la urgencia urinaria, el tenesmo vesical. Puede haber hematuria. El cambio de color o aspecto de la orina no se considera un síntoma muy significativo de infección. Puede haber fiebre, malestar general, dolor hipogástrico o abdominal, dolor lumbar y la puñopercusión lumbar dolorosa en caso de infecciones altas o pielonefritis. Siguiente. Los síntomas urinarios que no se acompañan de flujo vaginal predicen en un 90% la cistitis y no se requieren estudios para confirmarlo. Siguiente. En cuanto al laboratorio, tenemos el uroanálisis, clásicamente, y sigue siendo válido, que se considera un conteo de leucocitos en el sedimento de más de 5 o la presencia de nitritos como significativos de infección. El urocultivo se considera que es significativo cuando hay más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. También pueden ser de ayuda en algunos casos el hemograma, la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y en algunas circunstancias la creatinina, cuando se quiere usar sobre todo aminoglucósidos como antibióticos de elección. Siguiente. Y en cuanto a la imagenología, que en general no se requiere, pero se puede hacer ecografía, tomografía axial computarizada, que puede ser UroTac cuando es sin contraste o urotomografía cuando se hace con contraste, y la resonancia magnética nuclear. Siguiente. Se puede clasificar así, como baja o alta. La baja es la cistitis, que puede ser aguda o puede ser recurrente. Cuando es aguda, en el 25% de los casos recurrirá en los siguientes 6 meses. La alta, que es la pielonefritis, puede ser aguda o crónica. La aguda hay una forma grave que se da en pacientes diabéticos, que es la forma enfisematosa. Y la crónica puede llevar a daño renal irreversible. Y también podemos decir que es complicada y no complicada. Esta clasificación de complicada y no complicada se refiere más al uso de antibióticos de espectro limitado cuando es complicada y cursos cortos, y cuando es no complicada se deben usar antibióticos de mayor espectro
y un curso más largo de antibióticos. No se refiere necesariamente a la necesidad de hospitalizar o no. Siguiente. También hay urosepsis, que complica el 20 al 25% de los pacientes con pielonefritis, 5% de los pacientes con pielonefritis no complicadas pueden llegar a tener urosepsis y hasta el 55% de los pacientes con pielonefritis mayores de 65 años. También se puede complicar con absceso renal o con abscesos perirrenales. Siguiente. Estas son las condiciones que hacen una infección urinaria complicada independiente de que sea alta o baja. Ser hombre, ser niño, estar embarazada, ser trasplantado renal, inmunosuprimido, diabético, tener alguna anomalía anatómica del tracto urinario, padecer de urolitiasis concomitante, tener algún catéter como una sonda uretral, un stent J o sondas de nefrostomía, o estar hospitalizado o institucionalizado. Siguiente. Miren que esta clasificación de complicado y no complicado es diferente a la severidad. Aquí hay un esquema de severidad que propone la Sociedad de Urología. En grado 1 al 6, donde grado 1 es cistitis, grado 2 es una pielonefritis moderada, donde hay ausencia de factores de riesgo y se tolera la vía oral. Y esta se puede manejar ambulatoriamente. El grado 3, 4, 5 y 6 son de manejos hospitalarios. El grado 3 se refiere a una pielonefritis severa con intolerancia a la vía oral, elevación de reactantes de fase aguda y no es susceptible de manejo ambulatorio. Grado 4, cuando hay signos de respuesta inflamatoria sistémica y deterioro clínico e intolerancia a la vía oral. Grado 5, cuando hay difusión orgánica. Y grado 6, cuando hay falla multiorgánica. Siguiente. El manejo, el pilar, por supuesto, es la antibioticoterapia, que se puede hacer empírica, cuando no conocemos el germen ni su sensibilidad a los antibióticos. Esta es necesaria solo en el 10% de los casos. En el resto de los casos se puede esperar el resultado del urocultivo y este tipo de terapia, que se dice diferida o definitiva, se hace basada en el resultado del antibiograma. Los manejos sintomáticos se hacen con acetaminofén, con NAINES para reducir el dolor y la fiebre. La fenazopiridina es un analgésico urinario. Se excreta por la orina y se debe advertir que cambie el color de la orina a uno rojizo para que el paciente no se asuste. El flavoxato también es un antiespasmódico urinario que puede ayudar en el manejo sintomático. La hidratación es de dudosa utilidad y puede ser contraproducente en el sentido de que si la paciente ya tiene polaquiuria y se le invita a tomar bastantes líquidos, pues va a empeorar ese síntoma. Y los cambios del pH de la orina, como por ejemplo con vitamina C, tampoco hay pruebas que sean efectivos en el manejo de la infección urinaria. Siguiente. Se define como bacteriuria significativa la presencia de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de emisión espontánea, más de 1.000 en muestra con sonda. Entre un tercio y la mitad de las mujeres con cistitis tienen entre 100 y 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Quiere decir esto pues que no siguen la definición que acabamos de dar. Siguiente. La bacteriuria asintomática es una colonización bacteriana, como su nombre lo indica, asintomática. Se encuentra en 1 a 3% de las mujeres en edad reproductiva, el 10% de los hombres mayores de 65 años, el 20% de las mujeres mayores de 65 años presentan bacteriurias asintomáticas y el 100% de pacientes con catéter permanente. Siguiente. En cuanto a la bacteriuria asociada a catéter, ha llevado al abuso de antibióticos. El 15% de las bacterias nosocomiales tienen origen en el tracto urinario. Solo 1 a 4% de las bacteriurias asociadas a catéter hacen bacteremia. No requieren tamizaje ni tratamiento por estas razones que acabamos de decir, pero a la vez es un llamado a limitar el uso de catéteres innecesarios en pacientes hospitalizados. Siguiente. La bacteriuria asintomática se presenta en 4 a 7% de las embarazadas. 40% tendrán infección sintomática complicada si no se trata. Esta es la razón principal por la cual se aconseja su tamizaje durante el embarazo. Con tamizaje y tratamiento adecuado se reduce la pielonefritis hasta 0.5%, con rangos de 1 a 4%. El tratamiento se debe hacer de 3 a 7 días
Y con urocultivo negativo, es decir, si en el primer control prenatal tenía urocultivo negativo, la probabilidad de pielonefritis es de solo 1 a 2%. Siguiente. En conclusión, de las bacteriurias asintomáticas, estas no se tratan y como no se tratan, tampoco se tamizan, con estas 3 excepciones. En embarazadas, como ya lo acabamos de decir, en pacientes que van a ser llevados a cirugías de la vía urinaria y en aquellos pacientes que van a ser llevados a cirugías protésicas de ortopedia, es decir, reemplazos articulares, principalmente de cadera o de rodilla. Siguiente. Siguiendo un poco con las bacteriurias asociadas a catéter, es la infección nosocomial más común. Hasta el 40% de las infecciones nosocomiales son bacteriurias asociadas a catéter. Son iatrógenas, ya que el 15 al 25% de pacientes hospitalizados son cateterizados en su vía urinaria en algún momento de su estadía. El 10% de personas institucionalizadas también sufren este tipo de invasión de la vía urinaria. Y la pielonefritis es 8 veces más frecuente por cateterizar la vía urinaria y 10 veces más si es por más de 90 días. Y también estos pacientes que son cateterizados tienen 40 veces más probabilidad de tener bacteremias que aquellos en los que no se hace. Siguiente. En cuanto a la cistitis, que es la infección urinaria baja, debido a que los antibióticos se concentran en la vía urinaria 10 a 1000 veces más que su concentración sérica, esto hace que sea posible usar dosis únicas, que pueden ser amoxicilina 3 gramos, ceftriaxona 500 miligramos, nitrofurantoína 200 miligramos, trimethoprim sulfametoxazol 160-800, naufloxacina 800 o ciprofloxacina 500 miligramos. Siguiente. En una cistitis no complicada, el tratamiento no debe superar los 3 días, como ya dijimos, o dosis única o máximo hasta 3 días. Sí se requiere 7 a 10 días en estos casos, en embarazadas, cuando son infecciones recurrentes, cuando son infecciones multiresistentes o cuando han pasado más de 7 días de síntomas hasta iniciar el tratamiento. Siguiente. En cuanto a la pielonefritis, que son las infecciones altas, las no complicadas es suficiente tratamientos hasta de 7 días. Esto es un poco diferente a lo que clásicamente nos han enseñado, que debe ser por 14 días. Sin embargo, las infecciones complicadas deben recibir tratamiento hospitalario y deben recibir en total 14 días. No necesariamente los 14 días hospitalarios, por supuesto. Cuando el paciente esté mejor, pues puede terminar su terapia en casa. Los abscesos requieren de drenaje, de desobstrucción de la vía urinaria, extracción de cálculos si los hay, y antibióticos bactericidas hasta por 4 semanas. Siguiente. Esta es la sensibilidad de la E. coli en los estudios que existen en el Valle de Aburrá. Observen que la amicacina y el meropenem son los antibióticos que tienen mayor sensibilidad, cerca del 100%. El antibiótico oral con mayor sensibilidad es la nitrofurantoína, con el 95%. Y observen cómo la ampicilina, sulbactam y la ceftriaxona pues resultan no muy buenas elecciones para terapias empíricas. Aquí hay que diferenciar esto de las terapias empíricas. La terapia empírica es la que se hace iniciando un manejo sin conocer el antibiograma y la sensibilidad específica de la bacteria. Esto no vale para tratamientos dirigidos. Si el antibiograma reporta que es sensible a esos antibióticos, perfectamente se pueden usar. Siguiente. Y acá no está reportada la fosfomicina. La fosfomicina es un antibiótico que se usa en dosis única, viene en sobres de 3 gramos para diluirlos en un líquido y tomarlos, como decimos, en dosis única. Es un muy buen antibiótico, muy cómodo por su única dosis. Siguiente. En cuanto a al uso de antibióticos en pielonefritis, que es esta diapositiva, no se deben usar antisépticos urinarios, se deben usar, esto es porque los antisépticos urinarios no tratan el parénquima renal. Se pueden usar aminoglucósidos, astreonam, quinolonas, trimethoprim sulfametoxazol.
Las cefalosporinas de tercera generación no se recomiendan como tratamientos iniciales porque inducen resistencia mediada por beta-lactamasas de espectro extendido y solo se deben utilizar en manejos dirigidos como ahorita hemos mencionado. Y en cuanto a ampicilina sulbactam, ya también lo hemos mencionado que en los estudios del Valle de Aburrá tiene muy baja sensibilidad la E. coli, que es la principal bacteria causante de este tipo de infecciones. Siguiente. En cuanto a la infección recurrente, se define como 3 o más episodios por año. Se llama recaída cuando es el mismo germen y es la misma infección. O es una reinfección cuando es un distinto germen. O cuando se confirmó la esterilización de la orina y volvió a aparecer el mismo germen. Siempre se deben buscar causas anatómicas y corregirlas, como reflujo vesicoureteral, cálculos y el síndrome urogenital de la menopausia, para el cual se deben usar estrógenos locales. Siguiente. Las estrategias para manejar la infección recurrente pueden ser tratar cada episodio o usar tratamientos prolongados. Por ejemplo, en vez de los 3 días iniciales que hemos sugerido para la infección primaria, se usan 14 días la primera vez y de 4 a 6 semanas la segunda vez. Y se debe ofrecer profilaxis por 12 meses, que puede ser con nitrofurantoína, cefalexina, trimiptopin, sulfametoxazol. Sí, a pesar de estas estrategias de usarlo por tiempos más prolongados, como 14 días en el segundo episodio, 4 a 6 semanas en el tercer episodio, si vuelve a recurrir, pues se usan estos esquemas de profilaxis. Se debe hacer un cultivo mensual. Siguiente. Y otras estrategias que pueden ser eventualmente útiles son el extracto de cranberry, el extracto de coli OM89 y dudosa la vitamina C. La adecuada hidratación, a diferencia de lo que dijimos anteriormente para la infección aguda, pudiera ser útil y de todas maneras es una recomendación de salud general que va a servirle al paciente para otros aspectos de su salud general. Siguiente. En cuanto al embarazo, entonces, en los cambios fisiológicos del embarazo encontramos que hay hidronefrosis por compresión uterina de los ureteres, que la dextrorotación del útero hace que haya una mayor hidronefrosis al lado derecho y que haya una disminución del peristaltismo ureteral por la progesterona. Estas situaciones hacen que la infección en las embarazadas sea un poco más frecuente que en la población general. Siguiente. Entonces, en las embarazadas se va a hacer un urocultivo en el primer control prenatal. Si es negativo, no se repite, solo se hace en caso de síntomas. Esto debido a la estadística que hemos visto anteriormente, que la tasa de pielonefritis en embarazadas con primer urocultivo negativo es bastante bajita. La bacteriuria asintomática se debe tratar, es una de las excepciones al tratamiento de las bacteriurias asintomáticas y se debe hacer por 7 días. Se debe hacer control con urocultivo mensual si ese primer cultivo fue positivo y se hizo el tratamiento. Se puede hacer tratamiento de cada episodio o se puede dar profilaxis, como dijimos, para la población general con cefalexina o con nitrofurantoína. Y no requieren hospitalización. Siguiente. Este es un comentario sobre antibióticos en embarazadas para decirles que la clásica clasificación de la FDA en aquellos riesgos de A, B, C, D, X, la propia FDA la eliminó en 2014. Esto es porque muchos de nosotros entendimos mal la clasificación y entendíamos que entre la letra fuera más alta era una prueba de teratogenia, lo cual no es muy preciso. Realmente a lo que se refiere es al volumen de evidencia que hay para tener tranquilidad respecto a la seguridad de un antibiótico en embarazadas. Y el otro problema con la interpretación de los efectos de antibióticos en embarazadas es pensar si es un efecto de grupo de la molécula. Por ejemplo, con los aminoglucósidos más antiguos se les ha atribuido ototoxicidad y nefrotoxicidad, lo cual no es tan significativo con los antibióticos más nuevos como la amikacina y la gentamicina. Siguiente.
Por ejemplo, este es el pantallazo de uno de los libros más reconocidos de medicamentos en el embarazo, y pueden ver que para amicacina dice que no hay reportes que, de que el uso de amicacina se esté asociado a defectos congénitos. Entonces, y que la toxicidad realmente tampoco se ha reportado con el uso prenatal de amicacina. Entonces, podemos usar la amicacina, digamos, con cierta tranquilidad en embarazada, siempre y cuando sea necesario. Tampoco es conveniente pues usarla en cualquier circunstancia, sino cuando realmente la infección lo amerite. Siguiente. Y como conclusiones podríamos decir, el diagnóstico de la infección urinaria es clínico, se puede hacer manejo empírico sin estudios inicialmente, con ciclos cortos hasta de 3 días de antibióticos. La bacteriuria asintomática no se tamiza ni se trata, y esto incluye a pacientes con catéteres urinarios. Las excepciones a esta regla general son el embarazo y la cirugía urológica y protésica, como habíamos dicho antes. También es importante evitar la cateterización de la vía urinaria innecesaria, que es una práctica muy común en manejos hospitalarios. Siguiente. Y en la recurrencia se puede tratar cada episodio o hacer profilaxis. La pielonefritis no complicada puede tratarse por 7 días, la complicada requiere de 14 días. Y el manejo empírico se basa en la sensibilidad local de E. coli, y que una vez se inicia este manejo empírico, cuando ya se tienen los resultados del urocultivo, se cambia a un antibiótico más específico para la bacteria en cuestión. Bueno, hasta aquí lo que les quería traer el día de hoy acerca de infección urinaria. Espero que sea de su utilidad. Muy amables, muchas gracias por la atención.